En este capítulo de Umbrales hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Incidencia de la Identidad Nacional sobre la población estudiantil de origen nicaragüense en la educación media costarricense. Como parte de esta investigación, se determinó cuál es el concepto que manejan los y las adolescentes sobre el tema de identidad nacional, tanto en estudiantes costarricenses como en estudiantes de origen nicaragüense. El proyecto se desarrolló en dos instituciones de educación secundaria, una en el área metropolitana y otra en la zona rural de la Virgen de Sarapiquí, como zona limítrofe con Nicaragua. Una de las particularidades del estudio fue el observar cómo algunos de los estudiantes, tanto nicaragüenses como de otras nacionalidades, adoptan identidades costarricenses para ser aceptados por el grupo social donde se desenvuelven. Para conocer más sobre el proyecto de Identidad Nacional y estudiantes nicaragüenses, la licenciada Ani Umaña conversó con Leonardo Picado Rojas y con Denis Alvarado Monge, ambos investigadores del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE de la UNED. Picado es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales, con formación adicional en Historia y Administración de Empresas. Además, es egresado de la maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo. Por su parte, el licenciado Denis Alvarado es especialista en Educación Secundaria, Desarrollo Pedagógico y Didáctica. También desarrolla diversas investigaciones en áreas de juventud, migración y reforma educativa. Es coinvestigador del proyecto Incidencia del Constructo Identidad Nacional sobre la población estudiantil de origen nicaragüense en la educación media costarricense. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El tema de hoy es la inserción de los estudiantes nicaragüenses en el sistema educativo costarricense. Hemos invitado a don Leonardo Picado y Denis Alvarado. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. De mi parte agradecidísimo por la oportunidad de poder conversar no solo contigo, sino evidenciar un tema que para nosotros es muy importante, el cual, como bien lo indicas, es la inserción de poblaciones extranjeras dentro del sistema educativo nacional y cómo este absorbe o cómo ellos se defienden de esta absorción que ahora más tarde podemos explicar y dar a conocer, ¿no? De verdad muy agradecido. Don Denis. Al igual que Leonardo, es un gusto estar acá y también no solo visibilizar ese trabajo que se hace con la gran cantidad de estudiantes, sino también unos estudiantes que usualmente son excluidos a pesar de que ocupan el 9% de la población en el país, en el caso de los extranjeros nicaragüenses, ¿verdad? Acá. Entonces es un placer, como lo vuelvo a repetir, y vamos a desarrollar un buen programa. Eso estamos. Muchas gracias. ¿Cómo nace este proyecto de investigación? Es interesante cómo nace porque realmente nace de las discusiones. Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de licenciatura con Denis y es una de las conversaciones que siempre hemos tenido, hablar un poquito de las poblaciones migrantes, de las poblaciones extranjeras, y nos dimos a la tarea pues de plantear un proyecto. El CICDE y la UNED siempre ha sido bastante abierto a la hora de identificar proyectos de investigación que son de importancia, no solo para la universidad, sino también para el país. En ese sentido, pues, dentro de las discusiones que hemos tenido Denis y yo, planteamos la posibilidad de hacer una investigación con población migrante y cómo el constructo de identidad nacional que emana de los programas de estudio oficiales influye o no en esta población a la hora de sentirse o no costarricenses, sentirse o no nicaragüenses, sentirse o no extranjeros dentro de un país de origen como Costa Rica, ¿no? Es importante señalar que en realidad la temática del proyecto no habla de una inserción, sino de una incidencia del constructo, una identidad nacional sobre la población estudiantil nicaragüense en educación secundaria costarricense. Ese es el título de ahí. ¿Y por qué hablamos de esto? Al principio el proyecto era un poco más amplio, abarcaba por población colombiana y otros, pero por cuestiones y limitaciones, ¿verdad?, del mismo desarrollo del proyecto, se fue limitando la población estudiantil nicaragüense. Aparte de eso, es la que ocupa un 76,69% de estudiantes extranjeros en el sistema educativo nacional, o sea, es muy representativo. Entonces, al final terminamos con esta población. Y parte también no solo de nuestra propia formación, porque tanto Leonardo como yo somos profesores en la enseñanza de los estudios sociales y la cívica, nada más que él no ejerce y yo como tal sí lo ejerzo en un liceo en Santiago de la Unión de Tres Ríos, y entonces lo que estamos es viendo los dos polos desde
desde la educación superior, que él maneja mucho el perfil, y yo desde un docente de aula. Entonces fue un buen equipo de la formación y la estructura del mismo. En la siguiente cápsula tendremos la oportunidad de ver cómo se integran los estudiantes nicaragüenses en el área metropolitana. Propiamente el estudiantado extranjero, por decirlo de esta forma, en nuestro colegio es en su mayoría nicaragüense. Por supuesto que uno ve en las clases un desfase debido a que ellos traen una idiosincrasia, aunque sea un país hermano, un país vecino, diferente a la nuestra, no solo en Ciudad Electo, sino en las cuestiones culturales propiamente. Y lo que esperan, y es el sentir de ellos, es una sociedad costarricense inclusiva y no exclusiva. Yo pienso que el asunto curricular, por decirlo de esta forma, sí está desfasado, ¿verdad? Pienso que hay que trabajarlo más, aunque en el aula se hace el trabajo para que ellos se sientan parte de nuestra sociedad y en donde ojalá, parafraseando a Jorge de Bravo, no existan fronteras y solo el aire exista, ¿verdad? Si existe o no exclusión a los estudiantes nicaragüenses en nuestro Liceo de San Miguel, esa situación se ha venido paliando. ¿Por qué? Porque ha sido un trabajo conjunto, profesores, comunidad, obviamente estudiantes, sobre todo en no fomentar la xenofobia y ver tanto al hermano colombiano, al hermano nicaragüense o de diferente nacionalidad como parte de nuestro colegio, de nuestra institución, de nuestra comunidad, y que tanto uno u otro, sin importar el origen, tienen que aportar y aportar cosas importantes. La identidad nacional no se debe resumir a una frontera, ni se debe resumir a que si somos costarricenses, nicaragüenses, hondureños, sino obviamente aquello que nos une, que es más lo que nos une que nos divide, ¿verdad? Mi pensar, ¿verdad? O como yo lo veo es como ve por ejemplo, Estados Unidos a los latinos como de excluidos, cuando todos somos humanos igual que ellos y necesitamos las mismas oportunidades o apoyarnos mutuamente. Las relaciones son como distanciadas, ¿verdad? Porque ellos se unen más con los costarricenses y aparte de los extranjeros. Entonces, hay como una brecha ahí entre costarricenses y extranjeros. La identidad cultural responde al conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Muchos de los adolescentes nicaragüenses que se encuentran insertos en la educación media costarricense adoptan costumbres, creencias y hasta cambian la forma de expresión oral para ser aceptados dentro de la sociedad. Con respecto al ingreso de nicaragüenses en los diferentes grupos, en cuanto al trato que se les da a ellos, yo no noto diferencia. El muchacho viene como una persona más, ingresa al aula, participa, trabaja, habla, yo no noto diferencia. Ahora, si comparamos con hace tal vez 16 años, por ahí, la población, el porcentaje era menor. Ahí sí había cierta reticencia o cierto rechazo al migrante. Pero desde ese tiempo para acá, la población ha aumentado mucho, entonces ya se ve como parte de la vida cotidiana. Por lo tanto, bajo lo que yo observo en los grupos, yo no noto diferencia si es un estudiante nicaragüense, o es costarricense, o es colombiano, como tenemos ahora, o es chino, tenemos coreano. ¿Sí? No hay ningún problema. Ellos se incorporan a los grupos y trabajan normalmente como cualquier otro. El papel de educación en la identidad nacional es de mediadores. Somos intermediarios, tratamos de que la educación llegue a todos por igual. Sí, a veces se puede presentar algún conflicto, entonces ser mediador, buscar en realidad la parte concreta, la parte media entre lo que son costarricenses y otras nacionalidades, ¿verdad?
consideramos que debemos pues, fomentar como seres humanos que somos, como un mundo, vivimos en un mundo sin fronteras, ¿verdad? Que las fronteras han sido creadas únicamente para cuestiones políticas, pero como humanos somos un solo mundo. Entonces, bajo esa perspectiva es que va la educación enfocada. La introducción de los migrantes aquí en el país, yo diría que los programas no los incluye, porque solamente lo que hace es fomentar la identidad costarricense. Por tanto, esta gente tiene que venir aquí al país, o se viene aquí al país, y aquí tiene que acomodarse a la idiosincrasia costarricense. Por tanto, yo considero que efectivamente los programas de cívica se deben modificar un poco, de manera que se incluya este tipo de identidad con los extranjeros. Se habla de un constructo de identidad costarricense. Las materias que se estudian es estudios sociales y cívica dentro del proyecto. ¿Por qué? Es interesante esa pregunta porque es la pregunta que nosotros nos hacemos a la hora de desarrollar la investigación. Los programas de estudio en educación cívica, particularmente también en estudios sociales, dicen, o de ellos subyace qué es el ser costarricense. Nos forman a ser un costarricense, hay un ideal de ser costarricense dentro de los mismos. Pero la pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿qué pasaba con la población extranjera, que no es, que viene ya de sus países de origen con una formación distinta? ¿Qué pasa cuando esta población viene a insertarse dentro de la dinámica educativa costarricense, donde se les dice que es un ser costarricense y ellos tienen que ver si aceptan o no, si hay luchas o no dentro de ese sentir que ellos tienen? Quiero ser costarricense, ¿qué tengo que ser para sentirme aceptado? Y esto lo vemos en una población que, como lo decía Denis anteriormente, es el 76% de la población extranjera, la nicaragüense. ¿Qué pasa con ellos a la hora de insertarse dentro de la dinámica educativa pública costarricense? Ese es un tema que nosotros nos dimos a la tarea con esta investigación, tratar a sacar, a relucir y tratar de investigar, ¿no? Don Denis, usted es profesor, usted los tiene en el día a día. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha sentido? También añadiendo lo que acaba de hablar Leonardo, hay que tener muy en cuenta que también para el 2008 se da un cambio en la visión de los programas de estudio, principalmente en educación cívica. El de estudios sociales permanece así más o menos desde mediados de la década de inicios del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de educación cívica para el 2008 se hace un cambio que habla un proyecto que se llama Ética, Estética y Ciudadanía, amparado por el Ministerio de Educación Pública. Eso nos permitió a nosotros, digamos, vincular ese cambio, o por lo menos ese cambio en metodología, porque eso fue lo que más adelante vamos a hablar como conclusiones, ¿verdad?, que se dio también, ver cómo ese estudiante percibe ese cantar el himno nacional, es estar en los actos cívicos, por ejemplo en el aula, con el montón de bromas, de expresiones xenofóbicas, racistas y otras, que se va haciendo de la cotidianidad, porque muchos, inclusive yo tengo que hacer mea culpa en este caso, el ministerio en algunas ocasiones, a nosotros como docentes de aula, muchas veces nos quedamos en meramente papeles administrativos y no lo que verdaderamente debiéramos hacer, que somos mediadores de esa cantidad de información y conocimiento que se quiere construir, y terminamos siendo meramente instructores, o sea, reproduciendo los programas, a pesar de que estos llaman a una democratización dentro del aula, a una discusión, a una reflexión, muchas veces por el tiempo de otros queda coaccionado, ¿verdad? Entonces, es importante rescatar ese cambio. Y sí, dentro del aula uno se topa con infinidad de situaciones muy particulares, desde temáticas que pueden ayudar a la unión del grupo, a temáticas que inclusive, por ejemplo, cuando se tocaba el problema limítrofe con Costa Rica y Nicaragua, de verdad que se exacerba en algunos momentos y promueve muchas frases, relaciones y gran cantidad de acciones despectivas contra este tipo de población, que como lo mencionamos, es la mayoría en el sistema educativo costarricense, en educación regular, si lo hablamos así, instituciones. En la siguiente cápsula veremos cómo se incorporan los estudiantes nicaragüenses en la zona fronteriza norte. Dentro de los programas nuevos de cívica, en tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno, se ha tratado de implementar y reforzar el concepto de identidad, ya que el concepto mismo se venía perdiendo
Identidad es un término que conlleva no solo a la identidad misma, sino que conlleva 3 ámbitos: la identidad local, la identidad regional y la identidad nacional, que se refleja no solo en la cultura, sino en la forma de ser, en la idiosincrasia y otros puntos referentes modernos como son la democracia, las vivencias democráticas y los puntos referentes también a las personas que llegan del extranjero. La adopción de una cultura extranjera, una cultura no propia, digámoslo así, en el caso de los estudiantes nicaragüenses, es una realidad en nuestra institución. Muchos de los jóvenes que son nicaragüenses ocultan su identidad propia y adquieren patrones de conducta y patrones culturales y lingüísticos propios de la zona. Al momento uno reconoce como profesor a algunos estudiantes que están dentro del grupo normal, ¿verdad? Dentro del grupo social del colegio, activamente participando en fútbol, participando en baile coreográfico, en baile típico, en muchas otras actividades propias de la institución, y se sabe que son nicaragüenses, pero ellos ocultan su identidad. Es un choque cultural grande. Los muchachos que traen su identidad propia, consolidada, esa identidad nicaragüense, ellos vienen acá y sufren un choque cultural, digámoslo así. Visualizan que la cultura propia del costarricense y más de esta región, que es una región más influenciada por la región de San Carlos, Venecia y Aguasarcas, es una cultura un poco xenofóbica, si se quiere, ¿verdad? Y hemos tenido problemas xenofóbicos. Nosotros los profesores, al menos yo he vivido situaciones xenofóbicas dentro del aula, donde jóvenes de acá critican la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de sentir de los muchachos nicaragüenses. De ahí sí, yo a veces me siento ofendido porque ya lo excluyen a uno, entonces uno se siente como una piedra en un zapato. Ya, entonces se siente mal, porque como que lo están excluyendo a uno así, porque sí, entonces como que no. En ese colegio hay un poco de racismo porque como nosotros los nicaragüenses venimos de otro país por faltas económicas, vinimos a buscar trabajo aquí, hay mucho racismo en los muchachos y nos sentimos así como apartados. Bueno, yo nunca he sentido ser rechazado por mi nacionalidad. Como le dije anteriormente, porque nadie sabe en el colegio que yo soy de Nicaragua. Sí, a los nicaragüenses los discriminan y a veces ni se dan cuenta. Y son personas igual que nosotros, tenemos los mismos órganos, la misma sangre, ojos, manos. Somos iguales. ¿Por qué vamos a discriminarlos? Los estamos haciendo sentir mal, los estamos haciendo sentir inferior. Y porque mi piel sea más clara o porque mi idioma sea más correcto, no significa que sean mejores que ellos. Todos somos iguales. La estructura curricular de los programas vigentes de la Asignatura de Educación Cívica Costarricense fortalece la identidad cultural de los adolescentes. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Las zonas fronterizas y bueno, esta zona que es de carácter rural no son tomadas en cuenta. Los programas parecen ser creados por gente del Valle Central, para gente del Valle Central, y no se toman en cuenta estas zonas que son muy permeables, ¿verdad?, al intercambio cultural. El sistema dice que los costarricenses no son xenofóbicos, los costarricenses no son racistas. Entonces, bajo esa premisa, bueno, el sistema funciona de la siguiente manera. El estudiante extranjero es tolerado, ¿sí? Más la tolerancia que aplica el TICU no es completa, ¿verdad? Te toleramos, pero nos podemos burlar de ti. Entonces, si te quieres adaptar, tienes que cambiar tu cultura antigua y abrazar la nuestra, ¿verdad? Eso implica que el estudiante va a pasar por todo un periodo, va a tener que observar cómo hablan, cómo se comportan, qué bromas hay que hacer, qué bromas no hay que hacer. Incluso hasta su deporte, ¿verdad? Si su deporte favorito era otro, va a tener que abrazar el fútbol, ¿verdad? Que es casi el otro himno nacional. Entonces, ese tipo de cosas ocurren acá. Y creo que ocurren en cualquier lado, más en esta zona que es fronteriza y es permeable a todo eso.
yo podría decir que la participación o la integración que se hace de los extranjeros es nula. El sistema no los toma en cuenta, ¿verdad? Habla de valores en general como algo neutro, pero no incorpora. Y de acuerdo a mi experiencia, yo pienso que los extranjeros, a la gran mayoría que tenemos en el sistema, tratan de adaptarse al sistema. Borran todo su legado, incluso su pronunciar, su forma de hablar, sus costumbres, y toman la nueva cultura, ¿verdad? La cultura costarricense, que podemos llamar entre comillas, para ellos mismos, incluso negando muchas veces su descendencia. Cualquiera pensaría que el estudiante que llega acá extranjero y viene a un programa totalmente nuevo, incluso a una historia completamente distinta, con una visión completamente distinta, podríamos hablar de dos campañas, de lo que nosotros llamamos campaña nacional, y ellos van a llamar de otra manera y van a ver bajo otros conceptos, pero particularmente es interesante que ellos rinden mejor, muchas veces, están muy interesados en aprender, porque el concepto de aprendizaje para ellos es muy importante, incluso le dan un gran valor. Ellos son los que menos desertan, ¿sí? Incluso tenemos una mayor deserción en estudiantes nacionales. Eso es particularmente interesante, los extranjeros están dándole mayor utilidad al sistema público, ¿verdad? Porque tal vez en su país no existe. Hablemos ahora sobre lo más importante, las conclusiones que encontraron. Dentro de la dinámica investigativa que nosotros tuvimos encontramos varias conclusiones, un poquito reforzar el tema de la diferenciación entre los espacios urbano y rural, en donde ciertamente encontramos grandes diferencias a la hora de percibir a la población migrante. Hay una dinámica de frontera muy importante que permite una mayor asimilación de la población migrante extranjera. En el caso de Sarapiquí, la población nicaragüense era mayormente aceptada de lo que lo percibimos o de lo que lo investigamos en la región urbano de San Miguel, en donde hay un cierto rechazo, choteo, frases xenofóbicas, como ahora lo mencionaba Denis, pero no lo detectamos en la zona de Sarapiquí, muy asociado a lo que nosotros denominamos influencia de la frontera. La frontera la percibimos como un espacio de intercambio no solo comercial, no solo económico por ende, sino también educativo y cultural, lo que permite una mayor flexibilización de en lo que población migrante se refiere. Entonces pudimos determinar que es más aceptada la población migrante en cuanto más cerca esté de la frontera, no así en los espacios urbanos, donde sí hay una necesidad por parte de la población migrante de sentirse partícipe del ser costarricense ideal. En este sentido, cambian su forma de hablar, cambian ciertas frases, tratan de acercarse más a la realidad costarricense, dejan de lado su yo extranjero, su yo nicaragüense, para tratar de ser parte del espacio nacional, cantando los signos, tratando de ser parte del ideal costarricense, tratando de inmiscuirse en asuntos culturales, políticos del país, y en donde incluso detectamos este conflicto que ahora mencionaba Denis en cuanto a la frontera costarricense-nicaragüense, ya son incluso partícipes de la posición costarricense, ¿no? Dejan de lado su posición, toman la posición costarricense para ver si son aceptados dentro de la cotidianidad del aula, que con chicos adolescentes es muy importante, porque la necesidad de aceptación por sus pares es muy, muy importante. No, también vimos, ejemplificando eso que menciona Leonardo, por ejemplo, frases como esta, la diferencia. No, aquí, por ejemplo, unos estudiantes de los grupos focales mencionaban que, por ejemplo, allá en el Liceo de la Virgen de Sarapiquí no había ningún problema, o sea, era un estudiante más que tenía cierta perspectiva y demás, mientras una frase muy particular dentro del proyecto es esta que dijo un estudiante: profe, es que lo mejor de todo que nosotros tenemos aquí es que como yo no tengo acento nicaragüense, yo no soy nicaragüense. Entonces eso refleja muy bien las dos posiciones, como las acaba de mencionar Leonardo. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A nosotros tratar de que con el proyecto, ¿verdad?, tratar de visibilizarlo hacia otros campos, o sea, tratar de dar esta información más allá, digamos, de un campo universitario. Entonces vamos a, Leonardo y yo lo hemos hablado así, parte del proyecto era como tal, no solo hacer devolución a esos liceos, sino también llevarlo aún más allá, ¿verdad? Hacer devolución a la población, a la institución, a la comunidad universitaria, como lo hemos mencionado, y también
rescatar toda esa riqueza que posiblemente tenemos en el proyecto y tratar de visibilizar muchas de esas cosas que hay gente que piensa que también la problemática se ha extendido por todo el país, ¿verdad? Principalmente a nivel áulico, ¿verdad? Que es en el caso que podríamos tomar en cuenta en este momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente no nos alcanzó el tiempo, quedan muchas cosas de las que tenemos que hablar, pero los vamos a invitar en una segunda oportunidad. Gracias por acompañarnos y muy interesante que la UNED busque resolver este tipo de problemas o de inconvenientes que tenemos en busca de un país más integral y más democrático. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.